Bien, espero que se pueda escuchar. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy, referente al curso de biología. Estoy presentando. Cualquier duda me la hacen saber. Respecto a lo que es el capítulo 15, entonces, Reino Plantae, característica, clasificación y usos, netamente plantas. Siguiendo con el tema de la división eucariota, ¿no? Hemos visto el reino Animalia, ahora vamos a ver Reino Plantae. En algunos textos lo conocen como reino vegetal. Bueno, el nombre más exacto es Plantae, ¿no? No plantan, sino Plantae. Le agregamos la E como a la mayoría de nombres, que es de grupo, se le suele agregar la E al final. Acá hacemos lo mismo. Y están dentro de esto todo lo que nosotros conocemos como plantas. Así que hablaremos acerca de las principales características de las llamadas plantas, dentro de las cuales encontraremos a las algas. Características, obviamente pertenecen al grupo, a la división eucaria, es así que todas son eucariotas. Todas son organismos eucarióticos, para empezar ya. Todos son organismos eucarióticos, al igual que pasaba con los animales. Pero a diferencia de los animales, acá vamos a encontrar tanto pluricelulares como unicelulares. Vamos a encontrar de los dos tipos. Pluricelulares son todas las plantas terrestres. Pero ¿dónde encontramos unicelulares? En el mar. Hay algas que son unicelulares. Y ahí es, y como las algas pertenecen a este grupo, al reino Plantae, es que decimos que en este reino vamos a encontrar tanto unicelulares como pluricelulares. Bien. Ahora, respecto a la estructura de la célula, también tenemos que remarcar o recordar ciertas diferencias, ¿no? Como la presencia de una pared celular. Pero tenemos que remarcar también que la pared celular no es la misma que la pared celular de los hongos o de las bacterias. Esta pared celular está compuesta por celulosa. Además de la presencia de cloroplastos, los cuales son organelas fundamentales ¿para qué? Para la llamada fotosíntesis, que es un tipo de nutrición autótrofa. Y es que, recordemos, animales todos nutrición heterótrofa. Acá todos tienen nutrición autótrofa. ¿Y eso qué significa? Que consiguen sus nutrientes a través del medio ambiente. No dependen de otros organismos como pasaba con los animales, ¿no? Esto es a través del medio ambiente como tal. Recordemos eso, son netamente autótrofos. De reproducción tanto sexual es a través de la unión de gametos, algo similar a lo que pasaba con animales, pero también se da la reproducción asexual a través del concepto de esporas y el concepto de reproducción vegetativa, que habremos recordado en el tema de reproducción. Cortes de plantas, los sembramos, crecía una nueva planta, ¿no? Reproducción vegetativa. Esporas, las esporas caían y germinaban. Y hablando de esporas, precisamente acá vamos a hacer énfasis en esas esporas, ¿no? Son células que no requieren unirse a otras, que simplemente caen en un territorio. Si este territorio es apropiado, a través de eso terminan germinando. Bien, ahora, acá hay un concepto nuevo para lo que son las plantas. Y ese concepto nosotros lo catalogamos como ¿qué? Lo catalogamos como alternancia de generaciones. Esa alternancia de generaciones, ¿qué significa? Que en el ciclo de vida de una planta, al menos de la mayoría de plantas, va a haber fases que van a contrastar. ¿Y cuáles son esas fases? Son dos. Son dos fases a lo largo de toda su vida. Y son la de fase conocida como esporofito y gametofito. Esporofito y gametofito. ¿Esto hace referencia a qué? Bueno, el término fito para empezar significa planta, ¿no? Y es así que va a haber una parte en la que la planta va a producir esporas, que es el esporofito, y otra parte en la que la planta va a producir gametos, que es el gametofito. Y eso vamos a ver cómo va cambiando mientras vamos observando el tipo de planta. Este es el ejemplo base de la alternancia de generaciones y del que nos vamos a guiar. Acá encontramos a las dos fases, esporofitos y gametofito. Bueno, que es un círculo, ¿no? En realidad es un puñado de células, pero esto representa lo que es un individuo, a lo que es la planta en general. Comenzamos con acá, esporofito. ¿Por qué se caracteriza el esporofito? Acá vemos el término 2N y 2N, ¿qué significa? 2N significa diploide. Es así que el esporofito siempre va a ser diploide. Bien.
Otra característica, ¿por qué se llama esporofito? Porque este te va a producir esporas. El esporofito produce esporas, por eso se llama esporofito. Se encarga de producir esporas. Y es que acá en el esporofito un grupo de células va a pasar por meiosis. ¿Por qué meiosis? Y es que las esporas son haploides. Acá las células del esporofito son diploides. Es así que un grupo de células tiene que reducir su carga genética a la mitad. ¿Y quién hace eso? Eso lo hace la meiosis, ¿no? Un grupo de células pasa por meiosis y esa es ahí donde se desarrollan las esporas. Ahora, las esporas, ¿por qué se caracterizan? Las esporas son células. Son células que pueden caer en distintas partes y si la parte es adecuada, es ahí donde germina. No depende de unirse con otra célula. Es así que la espora cae. Cae en un territorio adecuado. Si cae en un territorio adecuado es donde va a empezar a germinar. A germinar y a crecer una nueva planta. ¿Y esa planta cómo se le llama? Esas plantas que germina a través de la espora se le llama gametofito. ¿Por qué se le dice gametofito? Bueno, el gametofito como tal, a diferencia del esporofito que es diploide, el gametofito es haploide. Haploide. ¿Y por qué es haploide? Porque la espora de la cual germinó también es haploide. Ni modo que de la nada la cantidad de cromosomas se duplique. Es así que es haploide el gametofito como tal. Bien. Ahora, ¿por qué le llamamos gametofito? Porque se encarga de producir gametos. Hay algunos casos en los cuales va a haber gametofito masculino y gametofito femenino, o en otro caso en la que un mismo gametofito te produzca tanto el femenino como el masculino. Y esos son los llamados hermafroditas, lo cual suele ser bastante habitual en plantas, ¿no? Que con una misma estructura te produzca tanto gametofitos masculinos, que en este caso le llaman espermatozoides, y gametofito femenino, que es la ósfera, los produce. Se producen tanto femenino como masculino. Ahora esos dos se van a unir. Y a la unión de gametos, ¿cómo se le conoce? Acá no cambia de nombre, se le sigue conociendo como fecundación. De tal manera que haploide, haploide se unen, forman algo diploide, que es el cigoto. Bien, se forma el cigoto. Y esto va a empezar a germinar una serie de divisiones y se va a producir una nueva planta. Una nueva planta que va a ser netamente diploide. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar esporofito, ¿no? Regresamos a lo mismo y este es el ciclo de que varias plantas van a tener. ¿Cómo se le llama a este tipo de ciclos? Este ciclo de vida se le conoce como alternancia de generaciones. Es una de las características de las plantas. Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Y si no hay alguna pregunta, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Clasificación de las plantas. Las plantas lo vamos a clasificar de la siguiente manera. Plantas sin semillas y plantas con semillas. Las plantas sin semillas, ¿por qué se le dice plantas sin semillas? Porque no tienen algo conocido como semilla de manera visible, sino que se producen de otra manera, se va a dar como iremos describiendo de una manera diferente. No hay el concepto de semilla acá. Y es por eso que le decimos planta sin semilla y se le conoce como criptógamas. ¿Y criptógamas por qué? Bueno, criptógamas, cripto viene de oculto y gamo significa criptógamas, flor, flor oculta y bueno, estas plantas son las famosas plantas sin flores. Criptógamas o plantas sin flores, ninguna de estas tiene algún concepto, algo llamado flor. Bien. Se les conoce como esporofitas también. ¿Por qué como esporofitas? Porque acá la alternancia de generaciones va a ser bastante notable como tal. ¿Ok? Son las plantas sin semillas. ¿A quiénes encontramos? A las algas. El concepto de algas, ¿a qué hace referencia? A plantas que son netamente acuáticas, que surgen y viven en el mar. Probablemente fueron las primeras plantas en aparecer. Luego, de las plantas acuáticas surgieron primeras plantas terrestres. ¿Y esas cuáles fueron? Fueron las briofitas. Las cuales son las plantas terrestres menos desarrolladas, porque son las más pequeñas, son las que dependen netamente del agua, tienen que vivir en territorios bastante húmedos, y dentro de las cuales encontramos los musgos.
Luego se desarrollaron las pteridofitas, y es que las pteridofitas ya son más grandes, ya tienen tejidos vasculares y no hay tanta dependencia del agua, pero siguen siendo plantas sin flores, dentro de las cuales encontramos a los helechos. Ese es un grupo. El siguiente grupo son las plantas con semillas, y se llama así porque obviamente tienen semillas, ¿no? Entre las cuales encontramos a las gimnospermas y angiospermas. Se llama fanerógamas también. ¿Por qué fanerógamas? Bueno, fanero significa flor. O sea, estas son las plantas con flor. Tanto gimnospermas como angiospermas tienen flor. Diferentes quizá, porque como veremos ya en gimnosperma la flor es muy diferente que la del angiosperma, pero tiene algo llamado flor, una estructura llamada flor. Y se le llama espermatofitas también. ¿Por qué? Porque las plantas acá te producen directamente los gametos. Acá en estas plantas, como veremos, tienen que producir esporas. Por eso se llama esporofitas. En cambio, y luego de la producción de esporas se producen los gametos. En cambio, acá no hay nada de eso. Directamente se producen gametos. Por eso se llama espermatofitas. Bien. Tenemos gimnospermas. Entre los principales exponentes están los pinos. Y acá las angiospermas, entre las cuales nosotros vamos a encontrar a todas las plantas conocidas, ¿no? Todas las plantas con fruto son angiospermas, por ejemplo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Comenzamos con la primera descripción, ¿no? Las plantas sin semillas dentro de las cuales se encuentran las algas. Ahora estas algas se las catalogan. Se las consideran plantas primitivas, ¿por qué? Porque lo más probable es que sean las más antiguas, y es que se sigue ese patrón, ¿no? Que la vida surgió en el agua, y por tanto lo más antiguo nosotros lo vamos a encontrar en el agua. ¿Quiénes fueron los primeros vertebrados? Los peces. Ya luego surgieron los anfibios, reptiles. Acá lo mismo. ¿Quiénes fueron las primeras plantas? Las algas. Por eso que se les considera primitivas. Ahora, algo más acerca de las algas. Acá no hay tejidos. No hay tejidos como tal. Bien. Pueden ser microscópicos o pueden ser macroscópicos. Microscópicos, o sea, pueden ser unicelulares. Microscópicos hace referencia a que pueden ser unicelulares, ¿no? Macroscópicos, obviamente, pluricelulares. ¿Tienen cloroplastos? Obviamente, como todo tipo de planta. Por más que sea primitiva, por más que sea diferente, tiene cloroplastos. Su cuerpo no es diferenciado. No hay diferencias acá. Acá no va a haber raíz, hoja, tallo, sino que a toda la estructura se le llama talo. A toda la estructura completa de un alga se le llama talo como tal. ¿Ok? Ahora acá veremos un ejemplo de lo que es la alternancia de generaciones de algas respecto específicamente a lo que es la vulva. Ahora, la vulva pertenece a la división de las clorofitas. Es una clorofita, la cual ahorita en breve explicaremos qué son las clorofitas, ¿no? Y cuáles son los tipos de algas. Bien, comencemos de igual manera, a través de lo que es esporofito. Y acá se mantienen conceptos que ya hemos explicado, ¿no? O sea, el esporofito es diploide, siempre es diploide. Esporofito termina siendo diploide y es un individuo, es una alga en sí, es un individuo alga, es un espécimen de alga. Y bueno, el esporofito, como hemos dicho, produce esporas. A través de la meiosis produce esporas. Y las esporas son células, en este caso está en el mar, no produce las esporas y el movimiento del mar lleva a distintas esporas a distintos lados. Ahora, esas esporas encuentran un lugar adecuado y germinan. Germinan las esporas. ¿Y las esporas al germinar qué producen? Producen al gametofito femenino o al gametofito masculino. Bien, en este caso ya hay géneros diferenciados, ¿no? Masculino y femenino. ¿Y qué vamos a encontrar acá? Bueno, que el gametofito femenino produce obviamente gametos femeninos y el gametofito masculino produce gametos masculinos. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos estas dos especímenes de alga. Y estos, a la hora de producir gametos, no es que produzcan uno o dos, produzcan miles y miles de gametos, y millones, incluso millones y millones de gametos. De tal manera que el movimiento del mar los lleva a todos lados, ¿no? Pero por ahí, de tantos gametos que producen, un par se encuentra y se tiene que encontrar cuál, masculino con femenino, ¿no? Un par se encuentra. Y al encontrarse, ¿qué encontramos?
¿qué vamos a tener? Vamos a tener que se unen. Y esa unión se le llama fecundación. Como ya sabemos, la unión de gametos es la fecundación, ¿no? Se da la fecundación y vamos a tener algo diploide, una célula diploide llamado cigoto. El cigoto va a germinar y al germinar se produce, ¿qué cosa? Se produce el esporofito. O sea, de manera idéntica a lo que hemos explicado acá, con la diferencia que acá un mismo gametofito te producía ambos, ¿no? Porque era hermafrodita. En cambio acá no es hermafrodita, es unisexual. O sea, o es masculino o es femenino, de tal manera que cada uno produce gametos distintos que se unen y se produce el esporofito. Y de esa manera se sigue el ciclo. Esta es la alternancia de generaciones de las algas. Entonces, si no hay una pregunta hasta acá, pasamos a la siguiente diapositiva. Clasificación de las algas. Recordarán que en animales nosotros hemos usado el concepto de filo. Filo o filum para separar a la gran variedad de animales. Bueno, en el tema de plantas no usamos lo que es filo, sino usamos otro término. Ese término se le conoce como división. No usamos filo, sino división. Ahora, ¿existe la división alga? No, sino que alga es un grupo general nada más. Sino que la división está la división eulenofita, pierrofita, crisofita, clorofita, rodofita y feofita. Esas son las 6 que tenemos que recordar. Y entre ellas, estas tres, euglenofitas, pirrofitas y crisofitas, ¿por qué se caracterizan? Estos se caracterizan por ser unicelulares. ¿Por qué más se caracterizan? Por la presencia de flagelos. Y acá se les debe mencionar algo, y es que por ahí buscarán libros o buscarán en internet y verán que a estas tres que he señalado lo colocan en el grupo de protozoarios. Nosotros no nos hacemos problemas si lo vamos a colocar en el grupo de algas. No vayan a confundirse en eso. Puede que en otros textos lo vean como dentro del grupo protozoarios, pero para nosotros nos tenemos dentro del grupo de algas. Y es que es bastante discutible, además de que todo en biología cambia, ¿no? Quizá de acá a 10 años todos lo tomen dentro del grupo de protozoarios. Es variable. Por ahora, para nosotros no nos hacemos problemas y pertenecen a plantas. Y es que hay una razón para el que lo coloquen en protozoarios. No es descabellado. ¿Cuál es? Es que son diferentes, un tanto diferentes. Se realizan fotosíntesis, pero, todas realizan fotosíntesis, pero, aparte de ser unicelulares, tienen flagelos. O sea, pueden moverse, cosa que el resto no hace, y que las plantas, hemos dicho, se caracterizan por no poder moverse, pero estas se mueven. Por algo es el flagelo, para poder moverse. Pero aparte, ¿por qué quisieran moverse? Porque si bien son autótrofos por la presencia de flagelos, se sabe que estos de acá son heterótrofos también, o sea, tanto autótrofos como heterótrofos. Es por eso que tienen flagelo. Bien, pero para nosotros, como les digo, están dentro del grupo de las plantas. Aún así se deben mencionar esas características, ¿no? Unicelulares, presencia de flagelos y heterótrofos. Siendo parte también del famoso, estas tres están dentro del grupo del famoso fitoplancton. Y plancton es un nombre general, que hay el término fitoplancton y el término zooplancton. Bueno, fitoplancton hace referencia a las algas unicelulares, ¿no? Mientras que zooplancton hace diferencia a los animales pequeños, como crustáceos pequeños, como peces pequeños, ¿no? En este caso no son pequeños, son unicelulares netamente las algas. Encontramos estos tres grupos, son las euglenofitas, pirrofitas y crisofitas. Características, euglenofitas. La euglenofita se caracteriza por la presencia de clorofila. Clorofila. ¿Y cómo sabemos si algo tiene clorofila? Porque es verde. Como vemos, las euglenofitas son verdes, ¿no? El término cloro, de hecho, significa verde. Y el principal exponente, perdón, de las euglenofitas, ¿cómo se llama? Se llama euglena.
Así que no es muy difícil inferir, ¿no? Si te preguntan qué es la euglena por ahí, bueno, es un tipo de euglenofita, que es una planta para nosotros, un alga, que tanto es autótrofa como heterótrofa también. Los que es la división pirrofitas. Pirro, ¿qué significa? Pirro significa fuego. Y es que se le llaman pirrofitas porque tienen un acercamiento con el fuego como tal, ¿no? Se le ha encontrado que tienen acercamiento con el fuego. Y de sus principales exponentes son los dinoflagelados. Dinoflagelados porque presentan flagelos y estos flagelos no son uniformes, no son diferentes, uno pequeño y uno grande. Por eso se le llama dinoflagelados como tal. Parece que se caracterizan estos dinoflagelados. Se caracterizan por algo bastante conocido, bastante llamativo, conocido como marea roja, el cual probablemente volvamos a mencionarlo cuando hablemos de ecología. Ecología, bueno, más que ecología de contaminación, creo yo. Es que, ¿qué sucede con esta marea roja? Estos son unicelulares, ¿no? Pero hay momentos en el mar, no hay momentos en que su territorio, bueno, en este caso es el mar, obviamente, cambia. Y cambia que lo que genera es que estos dinoflagelados empiecen a reproducirse bastante, porque las condiciones del mar cambiaron. Y eso es producto de la contaminación, ¿no? La contaminación lo que te hace es cambiar las condiciones del mar. Y es así que los dinoflagelados se reproducen en grandes cantidades. Y ya son unos cuantos, si no son miles de millones. Y es que son unicelulares, y los unicelulares es más fácil que se reproduzcan. Miles de millones de dinoflagelados. ¿Y eso es malo? Sí es malo. De hecho, esa gran cantidad de dinoflagelados que están en la superficie del mar termina generando una coloración rojiza. Es por eso que ese fenómeno se le cataloga como marea roja. ¿Pero por qué es malo? Porque estos dinoflagelados tienen la capacidad de producir toxinas. Y si lo produce uno, si lo produce un ciento, por ahí no es peligroso. Pero si lo producen miles de millones, sí resulta peligroso. ¿Para quién? Para la vida marina, ¿no? Para los peces que están por ahí. Apenas pasan por estas mareas rojas, van a empezar a morirse porque las toxinas lo van a matar. Y obviamente eso va a ser malo para la industria y va a terminar dañando el ecosistema y la cadena alimenticia, ¿no? ¿Es normal que ocurra la marea roja? Sí, por ahí que es normal, pero el problema es cuando se ocurren de manera frecuente, ¿no? Y es un problema de contaminación, porque la contaminación de los mares es la que termina provocando el exceso de mareas rojas a cargo de los dinoflagelados. Bien. Siguiente división es la división crisofita. Y en la división crisofita nosotros vamos a encontrar a quién? Encontramos a las diatomeas. ¿Por qué se caracteriza esta división crisofita? Bueno, el término criso significa dorado. Bien, criso o dorado. ¿Y esas crisofitas por qué se caracterizan? Por esa coloración dorada. Y eso se debe a un pigmento, ¿no? Conocido como fucosantina. Que como unicelulares no se ve nada, obviamente, ¿no? Ni en el microscopio tienen color, pero ya cuando están en grandes cantidades, ahí es donde se ve ese tipo de coloración. Otra característica de las crisofitas es algo llamativo que no encontramos en otros seres vivos y es la pared de sílice. Las crisofitas tienen una pared de sílice. ¿Y eso qué genera? Eso genera que tengan formas bastante regulares. Es decir, vemos acá las imágenes y parecen dibujos de computadora, pero no, son fotografías en microscopio de crisofitas y son imágenes bastante regulares. Por ejemplo, una esfera bastante simétrica y esto es un cilindro bastante simétrica. ¿Y eso por qué? Porque es una pared de sílice y eso permite que puedan tener formas ornamentadas, como si fueran pequeños adornos que podríamos colocar en nuestra casa. Eso pasa con las crisofitas. Principales exponentes, las diatomeas. Si la comparamos con las pirrofitas, por ejemplo, las pirrofitas son bastante feas, ¿no? Bastante irregulares. Y eso es porque no tienen una pared de sílice. En cambio, estos de acá sí la llegan a presentar. Bien. División crisofitas. Siguiente. Clorofitas, rodofitas y feofitas. Estas ya son netamente pluricelulares como tal. Y los pluricelulares
Clorofitas, por ejemplo, ¿cómo la conocemos? La conocemos como algas verdes. Algas verdes. A las rodofitas la conocemos como algas rojas. Y a las feofitas la conocemos como algas pardas. Algas pardas. Bien. Clorofitas, cloro, a partir del mismo nombre, ¿no? Cloro significa verde, igual que las euglenas, pero las clorofitas se caracterizan por algo más. Estos tienen clorofila, obviamente, también, ¿no? Clorofila. Clorofila, pero específicamente las clorofilas A y B. ¿Y tienen algo de especial? Sí, que todas las plantas terrestres son verdes para empezar y también tienen la clorofila A y B. Las euglenas no, tienen otro tipo. En cambio, estas clorofitas tienen el mismo tipo de clorofila que las plantas terrestres. Otra característica es tienen el orden de tilacoides o tilacoides ordenados. Y eso es algo propio de quienes, propio de las clorofitas y propio de las plantas terrestres, que sus tilacoides están bastante ordenados. Todos tienen cloroplastos, todas las plantas sí, pero clorofitas se caracterizan por eso, por los tilacoides están ordenados y las plantas terrestres también. Y esto lleva a pensar, o llevó a pensar, por ahora se mantiene esa teoría, que las clorofitas son los ancestros de las plantas terrestres. Hemos dicho que las algas son las primeras, ¿no? Y probablemente las algas sean las ancestras de las plantas terrestres, pero ¿quién tiene mayor probabilidad entre todas las algas? Las clorofitas. ¿Por qué? Porque son las más parecidas. Estas tres de arriba son todas unicelulares. Esta de acá tiene flagelo y en planta no encontramos flagelo. Estas de acá son pluricelulares y no hay presencia de flagelos. Son netamente pluricelulares y tienen el mismo pigmento que que las plantas terrestres como tal. Estas de acá son rojas, estas de acá son pardas. Es por eso que las clorofitas se les considera como los ancestros de las plantas terrestres. Ok, pasamos a lo que es la siguiente, que son las rodofitas, algas rojas. Se caracterizan por tener un pigmento. Estos obviamente no tienen clorofila, sino tienen un pigmento conocido como fucoeritrina. Acá el término fuco, el término fico con F, significa alga, ¿ya? Para si lo ven por algún lado en una alternativa, en una pregunta, término fico significa alga. El término eritro significa rojo. Bien. Fucoeritrina es el pigmento que le da esa coloración rojiza a las rodofitas. Exponentes. Bueno, acá como exponente vamos a encontrar algo llamado Chondracanthus. Chondracanthus, que es un nombre científico. Como nombre científico debería estar en cursiva, pero mi mouse no me lo permite. Ustedes lo ponen en cursiva, pero como nombre científico no lo conoce mucha gente, ¿no? Lo conocen más por el nombre vulgar, por el nombre común. ¿Y el nombre común cuál es de Chondracanthus? Es el yuyo. Chandracanthus es el yuyo como tal, y sabemos todos, ¿no? Que es un alimento que se suele usar en las comidas llamadas marinas, ¿no? Como los ceviches, las jaleas, por ejemplo, ¿no? Como acompañantes y como alimento también en general. Ese es el yuyo, entonces, Chondracanthus. Teofitas, algas pardas. Componente, esos también tienen fucosantina. Fucosantina, y es que el término santina significa pardo. Tiene el color pardo, ¿no? Y eso le da esa coloración, la fucosantina. Exponentes,
acá vamos a encontrar aquí, vamos a encontrar a las algas bentónicas. ¿Y qué significa bentónico? Significa que se encuentran en las profundidades del mar. Algas bentónicas, ¿como cuáles? Como los llamados sargazos, que son algas que miden varios metros y que se encuentran en las profundidades del mar, obviamente. Bien. Estas son entonces las tipos de algas a través de divisiones. Las 6 divisiones que debemos saber acerca de las algas. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? O si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Parece que no hay preguntas, entonces pasamos a la siguiente. División briofita. Y en la briofita encontramos a los musgos. Las briofitas son las primeras plantas que surgieron, ¿no? Que surgieron del mar, que siguieron después de las clorofitas probablemente. Y a partir de acá todas estas plantas van a ser netamente terrestres. Las únicas que son acuáticas son las algas. Las briofitas, si bien salen del mar, hay ciertas carencias que presentan. Por ejemplo, ¿cuáles? No tiene tejidos vasculares. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el hecho de que no tenga tejidos vasculares lleva a que sean pequeñas, a que sean plantas bastante pequeñas. ¿Por qué? Porque si estas plantas crecieran mucho, ¿cómo va a llegar a la... Profesor, no se le escucha. Ok, un momento, por favor. Ok, por favor me confirman si pueden escucharme. Sí se escucha, profe. Muchas gracias. Gracias por el aviso. Entonces continuamos, ¿no? Está hablando acá de los musgos. Bueno, se caracterizan principalmente briofita en general, no tienen tejido vascular, por lo tanto son pequeños. Es así que no se les permite ser grandes a los musgos, porque ¿cómo llegaría a la parte más alta los nutrientes? ¿Cómo llegaría el agua? No se puede. Es por eso que son bastante pequeños, porque no hay xilema, no hay floema. Encontramos a los musgos foliares en los cuales nos vamos a centrar y encontramos a las hepáticas, los cuales tienen esta forma de hígado como tal. Bien, nos centramos en los musgos netamente. Acá no hay raíces todavía tampoco. Los conocemos como rizoides. ¿Y por qué no las llamamos raíces si se parecen? Se parecen, por eso la llamamos rizoides, porque el término oide significa parecido. Esto no es una raíz porque no absorbe. No absorbe nada estos rizoides. No hay absorción de nutrientes, por ejemplo. No hay absorción de agua. Simplemente se quedan ahí como tal. No es como las raíces
que lo que hacen es llevarte, ¿no? Como llevarte cosas hasta las partes altas de la planta. Acá no hay eso porque no hay tejido vascular. No hay absorción entonces en estos rizoides. Lo que sí hay es algo conocido como fijación al sustrato. ¿Y qué significa ello? Bueno, que lo fije al musgo en un lugar, ¿no? Y se pueda quedar ahí, en ese lugar, como en esta pequeña, como en hongos, como en plantas, como en crecer encima de una planta o crecer encima de una piedra, por ejemplo. Eso se llamamos fijación al sustrato. Igual, acá no usamos el término tallo todavía ni usamos el término hojas, pero sí tenemos estructuras similares a eso, ¿no? Por ejemplo, el caulidio es como si fuera un pequeño tallo y los llamados filoides es como si fueran pequeñas hojas, pero como todo es pequeño acá y no cumplen las mismas funciones que en los tallos de las plantas o en las hojas de las plantas, por eso que le cambiamos de nombre. Ahora, acá nosotros también vamos a observar lo que es la alternancia de generaciones. Y notamos acá inmediatamente el término esporofito y el término gametofito. Pero vemos esporofito y gametofito en un solo espécimen. ¿Qué pasó? Acá estaba en dos diferentes, ¿no? Esporofito, gametofito, dos especímenes diferentes. En cambio acá lo vemos a ambas fases en uno solo. Y bueno, vamos a entender qué pasó. Comenzando desde el esporofito. El esporofito, como ya saben, se caracteriza por ser diploide, ¿no? Es diploide y se encarga de producir esporas. Claro está que acá tiene una estructura que se encarga de esa producción de esporas. Esa estructura, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como esporangio. Está en el esporofito, es esto de acá, ¿no? Bueno, y ese esporangio es una pequeña bolsa dentro de la cual produce esporas a través de la meiosis. Ya sabemos que para producir esporas se requiere la meiosis, porque las esporas son haploides. Es así que se producen esporas. Se producen miles, millones de esporas en los esporangios, ya que las esporas son células. Esas esporas se liberan. La bolsa se rompe, las esporas se liberan y se dirigen a distintos lugares, ¿no? Ahora encuentran un lugar adecuado y es ahí donde las esporas germinan. ¿Y cómo se llama la germinación de las esporas? O eso en lo que las esporas terminan germinando, se le llama gametofito. La espora germina y se produce lo que es el gametofito. Acá el gametofito parece que tuviera varias plantas, ¿no? O varios musgos, pero en realidad es uno solo. Solo que tiene varias estructuras. Y entre esas estructuras vamos a encontrar algo llamado anteridio y algo llamado arquegonio. Esas estructuras son estructuras especiales para la producción de gametos. Es así que acá estamos viendo ya estructuras especializadas, ¿no? O sea, acá en algas dijimos, el esporofito produce esporas, gametofito produce gametos. Acá se cumple también, solo que el esporofito produce esporas a través de una estructura especializada llamada esporangio. Acá el gametofito produce produce gametos a través de una estructura especializada llamada anteridio, el cual va a producir ¿a quién? Produce a los anterozoides. Y los anterozoides son gametos masculinos. Los anterozoides, gametos masculinos, lo inferimos sencillo, ¿no? Zoide, anterozoide, espermatozoide, ¿no? Mientras que el arquegonio produce al gameto femenino. Anterozoide produce gametos masculinos y arquegonio produce gameto femenino. Ahora acá tenemos que señalar una diferencia. No es que se liberen anterozoides y arquegonio. Acá lo que se va a liberar son los anterozoides. Por ejemplo, este de acá. Libera los anterozoides. Libera miles de anterozoides, miles, millones de anterozoides. ¿Y el arquegonio qué va a pasar? ¿Va a ser liberado? Y no, el arquegonio se va a quedar ahí, se va a quedar ahí esperando. De tal manera que los anterozoides lleguen al arquegonio. Pero ¿cómo es que logran llegar? Si al salir van a encontrarse en el exterior. Bueno, es que esta estructura, el gametofito, es bastante pequeña, de tal manera que va a estar cubierta por agua. Esto está cubierto por agua, porque los musgos crecen en zonas netamente húmedas, de tal manera que al liberar lo que son los anterozoides, bueno, como está cubierta del agua, los anterozoides van a nadar.
el cual es un término, ¿no? Que se usa, no es que a voluntad propia naden, sino que van a estar ahí y como el arquegonio va a estar cerca, quizá la gran mayoría de anterozoides se termina perdiendo, pero que como se producen tantos anterozoides, alguno de ellos va a llegar acá, va a llegar acá. ¿A dónde se encuentra quién? ¿Dónde se encuentra la oósfera? De tal manera que el anterozoide va a fusionar con la oósfera, cosa que llamamos fecundación, y va a empezar a germinar. ¿Qué germina ahí? Germina el esporofito. O sea, en el mismo gametofito es donde se da la fecundación y ahí es donde crece el esporofito. Crece el esporofito y vamos a tener a un esporofito y a un gametofito en una misma planta. A partir de esto, ¿qué debemos señalar? Se debe señalar lo siguiente, que hay ciertas generalidades respecto a los gametos, tanto en plantas y en animales, y eso lo vamos a ver a partir de acá. ¿Cuáles? Que el gameto femenino casi siempre es más grande, por no decir siempre, más grande que el gameto masculino. Eso pasa en plantas como pasa en animales. Por ahí hay pequeñas excepciones, pero casi siempre es más grande. Como pasa con el ovocito, que el ovocito secundario de los mamíferos es gigante, mientras los espermatozoides son bastante pequeños. Ese es uno, el tamaño. Lo otro es que los gametos masculinos se producen en enormes cantidades, mientras que el gameto femenino se produce solo uno a la vez. Y eso pasa acá también. Se produce solo una oósfera. Y acá se producen varios gametos masculinos. La gran mayoría va a fallar, pero uno va a tener que llegar acá. ¿Y eso por qué? Bueno, ¿eso lleva a qué? Lleva a que la ósfera se quede esperando en un sitio seguro. La ósfera no lo vas a exponer. Al gameto femenino no lo vas a exponer porque es solo uno. Si se muere ya no va a haber fecundación. Es por eso que se queda esperando. Y vemos que eso también pasa en los animales, como los mamíferos, que el ovocito primario espera en las trompas de falopio y son los espermatozoides quienes tienen que moverse. Bueno, acá pasa lo mismo. Los gametos masculinos son quienes tienen que moverse. Se producen miles, millones. ¿Por qué? Porque la gran mayoría va a fallar. Pero alguno de ellos va a tener que tener éxito, ¿no? Y fusionarse con la ósfera y generar la fecundación. Bien. De tal manera que acá en los musgos, nosotros en un mismo espécimen podemos tener tanto esporofito como gametofito. Pero acá cabe recalcar lo siguiente, ¿no? Que este gametofito, ¿qué tipo es? Es gametofito femenino. ¿Por qué? ¿Dónde ocurre la fecundación? Ocurre la fecundación en el gametofito femenino porque es quien presenta la ósfera. Mientras que esta parte de acá es el gametofito masculino, acá no va a crecer nada, ¿no? Se va a quedar así nada más. Y luego se sigue el ciclo y esta es la alternancia de generaciones de los musgos, ya un tanto diferente a lo que hemos visto en algas. Bien. Hasta acá, ¿tienen alguna consulta? Si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Parece que no. Pasamos a la siguiente. División pteridofitas. Dentro de las pteridofitas encontramos a los helechos. ¿Por qué se caracterizan por las pteridofitas? Porque estas sí van a tener tejido vascular. Tienen tejido vascular. Y como tienen tejido vascular, acá ya las plantas pueden ser grandes, porque pueden medir varios metros los helechos y a la parte más alta de la planta van a llegar los nutrientes, porque hay xilema y hay floema. Estas son ya plantas que tienen tejido vascular. Los helechos, acá también hablamos de raíces. Acá ya hay raíces y esas raíces se soportan sobre algo llamado rizoma, que ya le hemos mencionado, ¿no? Es un tallo del tipo horizontal, entre las cuales vamos a encontrar ya hojas. Hojas, pero hojas del carácter compuesto, conocidas como frondas. Bien, estas son las hojas compuestas conocidas como frondas. Y en la misma, como vemos acá, vamos a encontrar ciertas estructuras. Estos son los helechos. Y podemos encontrar ciertas estructuras conocidas como
soros, que son estructuras de carácter reproductivo. Esos son los soros, que son parecidas a pequeñas lentejas, ¿no? Pequeñas lentejas pegadas en las hojas de los helechos. Esos son los soros. Tenemos entonces lo siguiente. Acá vamos a encontrar soros y vamos a explicar cuál es la función de los soros. Para empezar, la función de los soros es la producción de esporas. Y ustedes me dirán, pero en la anterior eran los esporangios. Y bueno, acá también vamos a encontrar esporangios y vamos a encontrar esa unión, ¿no? De soros, esporangios y esporas. Para eso tenemos que hablar de la alternancia de generaciones o el ciclo de vida de un helecho. Comenzamos de lo mismo, del esporofito. Partimos desde lo que es el esporofito. Y acá vemos por ahí el gametofito, ¿no? Es así que vamos a observar cómo se llega hasta acá. Cosas similares, pero ya hay marcadas diferencias también. Por ejemplo, este es el esporofito, una planta de helecho propiamente dicha, una planta de helecho ya grande, ¿no? Como tal. Y tenemos a los soros. ¿Cuál es la función de los soros? Los soros albergan a estas estructuras llamadas esporangios. O sea, en musgos era el esporangio directamente, pero acá los esporangios están dentro de lo que son los soros. El soro contiene varios esporangios. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que el esporangio va a tener la misma función, ¿no? La producción de esporas. De tal manera que en algún punto el esporangio se va a romper y las esporas se van a liberar. Miles y miles de esporas se van a liberar. De tal manera que algunas de ellas encontrarán un lugar adecuado para germinar. Ahora, ¿cómo se llama la espora que germina? Como hemos visto en las anteriores, la espora que germina se llama gametofito, pero acá tiene un nombre especial. A la espora que germina se le llama prótalo. ¿Por qué se le conoce como prótalo? Porque como verán, la estructura es bastante pequeña a diferencia del helecho como tal. Y es que hay algo que se va a estar dando, ¿no? Mientras más vamos avanzando, como vemos en algas, el gametofito es igual al esporofito, son individuos diferentes. Acá, en briofitas, el gametofito forma parte de un individuo. Y acá el gametofito ya es algo sumamente pequeño, es una pequeña hojita llamada prótalo. En esa hojita, ¿qué va a ocurrir? Va a tener las mismas funciones en realidad, porque el gametofito es haploide y se va a encargar de la producción de gametos. En este caso, el gametofito va a producir tanto gameto femenino como masculino. Para producción de gametos femeninos está en la estructura llamada arquegonio, ¿no? En la cual produce un gameto femenino que se llama oósfera. Acá no cambia los nombres, ¿no? Acá se produce el gameto femenino llamado oósfera. ¿Quién lo produce? Lo produce los arquegonios, igual que como pasaba en musgos. Mientras que acá los anteridios te producen lo que son los anterozoides, que es el gameto masculino. Lo mismo que pasaba en musgos. Anteridios te producen anterozoides, gameto masculino, y arquegonios producen la ósfera. Ahora, si bien los helechos son bastante grandes, el prótalo o su germinación suele darse en lugares húmedos. ¿Por qué? Para que de esa manera esta hojita pequeña caiga en un lugar húmedo y el arquegonio se encarga de liberar los anteridios, perdón, se encargan de liberar miles y millones de anterozoides. Y acá van a seguir dependiendo del agua. Los enterozoides van a tener que nadar. ¿Nadar para qué? Nadar para llegar al arquegonio, para llegar al ovocito, de tal manera que por ahí al menos uno va a terminar llegando, la mayoría se va a morir, y al llegar es donde se da la fecundación, la unión de anteridio y arquegonio. ¿Y en dónde crecen? Crecen en el prótalo, como vemos acá, ¿no? El prótalo es una pequeña hojita y a partir de ahí va a crecer, va a empezar a germinar. Germina hasta obtener a la planta adulta y la planta adulta vuelve a producir las esporas y de esa manera se repita el ciclo o continúe el ciclo de vida de un helecho. Y ustedes me dirán, ¿y en esta planta adulta dónde está el prótalo? Porque acá estaba y acá ya no está. Bueno, lo que sucede es que el prótalo termina desapareciendo. Como es bastante pequeño, ya cumplió su función de servir como base para la germinación. Ya cumplió su función de producir gametos.
Y ya acá la que realiza todo es la planta adulta, ¿no? Que como es bastante grande, termina reemplazando al prótalo, ¿no? Que es una hojita bastante pequeña. Siendo esto entonces el ciclo de vida de un helecho. Bien. Hasta acá está todo claro. ¿Tienen alguna consulta? Si no hay consultas, pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos ya a las plantas con semillas, a las llamadas gimnospermas. Acá ya vamos a hablar del concepto de semilla. Gimnospermas, ¿qué significa gimnosperma? Gimnosperma significa semilla desnuda o semilla al descubierto, como dice acá. ¿Y por qué se le llama así? Bueno, porque las semillas no están envueltas en un fruto, como va a pasar con las angiospermas. Esa es la diferencia con las angiospermas, ¿no? Las gimnospermas no hay fruto. La semilla simplemente surge y se encarga de germinar. Acá no hay un fruto como tal. Ahora, plantas con flores. Acá ya hablamos de concepto de flores, ¿no? Por eso le llamaban también fanerógamas, porque acá presentan flores, pero las flores son estas de acá, que como ven son muy diferentes a las conceptos de flores que nosotros tenemos en mente, lo cual corresponde a las angiospermas, ¿no? Esa flor de colores, con olores. Esto de acá no. Pero otra, ¿cuál es la principal diferencia entre esta flor de gimnospermas y angiospermas? Es la presencia de pistilo. Estas flores no tienen un pistilo como tal. Y de hecho el pistilo es lo que permite la aparición del fruto. Y es por eso que las gimnospermas no tienen fruto, ¿no? No desarrollan frutos. No desarrollan frutos. Y entre ellas el grupo más representativo lo forman las coníferas. ¿Por qué se le llama así? Porque tiene forma de cono, ¿no? Entre los cuales vamos a encontrar a los pinos. Y ahora, ¿cómo será la alternancia de generaciones en esta planta? Es diferente, porque acá las esporas dejan de tomar importancia y la planta va a producir directamente gametos. Es por eso que se les conoce como espermatofitas, ¿no? Porque acá la planta adulta te produce directamente los gametos a través de las flores. Flores que se les conoce como conos, ¿no? Conos o flores, vamos a poner acá. Claro, nadie las llama flores, ¿no? Generalmente las llama conos, pero son teóricamente las flores de este tipo de plantas. Veamos entonces, esta es la planta, ¿no? Y le colocan como esporofito maduro, pero bueno, es la planta en general. Es una planta de pino, un árbol de pino, y va a tener dos tipos de flores. Las flores de carácter femenino y las flores de carácter masculino, que tienen diferencias, ¿no? A nivel morfológica. Por ejemplo, esta de acá son las flores de carácter masculino y esta de acá las flores de carácter femenino. Entonces, ¿qué ocurre? Cada uno va a encargarse de la producción de gametos. Las flores de carácter masculino te va a producir gametos masculinos y la de femenino te va a producir gametos femeninos. ¿Qué tenemos entonces? Comenzamos por acá, el cono ovulado o el cono de carácter femenino. A través de la meiosis se va a encargar de producir los gametos, el cual va a encontrarse en una estructura similar, ¿no? En una estructura llamada arquegonio. De tal manera que se va a unir. ¿Se va a unir quién? Se va a unir la célula generativa, el cual es el gameto masculino, con lo que es el ovocito. Ya sabemos que es el gameto femenino. De tal manera que en este cono ovulado o la flor es donde se produce el gameto femenino. Y acá se cumple la misma regla. ¿Y cuál es? Que solo se produce un gameto femenino y que ese gameto femenino va a estar esperando, ¿no? Acá en el cono ovulado. Mientras que acá en el cono del polen, y es que ya se produce una sustancia llamada polen, pero de manera un poco de estructura un poco diferente, el cono de polen se va a producir ¿qué cosa? Se produce el gameto masculino. Y ese está dentro del polen. Y el polen es esto de acá ya, algo distinto a lo que conocemos. ¿Por qué se llama polen? Porque acá se va a dar algo conocido como polinización.
Pero polinización ¿de qué tipo? No la polinización con insectos, porque estos conos de acá no van a traer a nadie, sino la polinización aérea. Y es que, ¿qué sucede? Que en los musgos y en los helechos, el choque de gametos se daba a través de quién? Se daba a través del agua, ¿no? A través del nado de anterozoides hasta el ovocito, o del anterozoide hasta la oósfera. Nadaban, se daban a través del agua, porque esto era al ras del suelo, donde había agua, tanto en helechos como en musgos, pero acá no. ¿Por qué? Porque las flores están en zonas altas y los gametos se van a producir en zonas altas. Entonces, ¿cómo llega el gameto de acá, de la parte de la flor masculina a la flor femenina, que es donde debe llegar? A través del aire. Y es que producen miles de millones de gametos o de polen, miles de granos de polen, la mayoría va a fallar, pero por la estructura que presenta es que estos van a volar a distintos lados y uno de ellos va a tener que ingresar acá. Difícil, sí, difícil que suceda, pero termina sucediendo, ¿no? Como produce tantos granos de polen, alguno de ellos va a tener que chocar acá. Y esa es la llamada polinización aérea, ¿no? Porque el polen acá depende del aire, no va a depender de insectos, no va a depender de lo que son las aves. Y es algo nuevo, ya que en las anteriores no se había desarrollado lo que es la polinización. Y bueno, se desarrolla lo que es se desarrollan los gametos. Por ahí un gameto masculino entra a la flor femenina y choca con el gameto femenino. Y al chocar con el gameto femenino, obviamente se da la fecundación, se da lo que es la formación del embrión y se desarrolla la semilla. Se desarrolla la semilla como tal. Ahora, acá se le llama semilla desnuda porque ahí muere, no se va a desarrollar fruto. Entonces, ¿qué sucede con la semilla una vez se desarrolla en la flor femenina? Y es que la flor femenina lo libera. Y bueno, tiene cierta estructura que hace que el aire lo lleve a zonas diferentes para que así no germine cerca, ¿no? Porque si no, afectaría al árbol del cual proviene. El aire se encarga de llevarlo lejos y por ahí muchas semillas no podrán germinar, pero otras sí terminarán germinando, ¿no? Esas son las gimnospermas. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Angiospermas. ¿Cuál es la diferencia de angiospermas? Angio, esperma es semilla. Ahora, ¿qué significa angio? El término angio significa semillas cubiertas, ¿no? Semillas cubiertas. ¿Y por qué se le dice semillas cubiertas? Porque están dentro del fruto. Por eso se le dice semillas cubiertas. En cambio, acá se le dice semillas desnudas porque no hay fruto. Acá semillas cubiertas. Acá sí hay desarrollo de fruto. Y eso es la principal diferencia, ¿no? Contra lo que son las gimnospermas. El desarrollo de un fruto. Otra diferencia, las flores, aparte de la estructura y las claras diferencias que puede haber con esto, otra cosa es que presentan pistilo. Las angiospermas presentan pistilo. Y la presencia de pistilo es lo que permite el desarrollo del fruto, ¿no? Porque el pistilo ayuda a que se desarrolle el fruto como tal. Se dividen en dos clases, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Antes de hablar de estas de acá, lo que también se debe resaltar es que las angiospermas, las cuales son las plantas más evolucionadas, tienen ya todos los tejidos de los cuales nosotros hemos mencionado en la parte de tejidos de plantas, ¿no? Lo mismo, desarrollan todo tipo de hormonas y desarrollan todo tipo de órganos como tal. Ahora, la presencia de esta flor, que es tan diferente a la flor de acá, ¿en qué ayuda? ¿Por qué se desarrolló este tipo de flor? Y esto es por algo ya novedoso. Lo de polinización ya lo tenemos con gimnospermas, pero polinización del tipo aérea. En cambio acá las angiospermas desarrollaron algo conocido como polinización del tipo entomógama. Y entomo, ¿qué significa? Entomo significa insectos, o sea, polinización que depende de los insectos.
Es así que ese color de la flor sirve para atraer a los insectos y a la par los insectos evolucionaron desarrollando un ojo complejo, ¿no? Un ojo compuesto, perdón, lo cual les permite reconocer más fáciles a las flores a través del color, a través del olor también. ¿Y por qué les interesa a los insectos reconocer a las flores? Porque las flores presentan alimento a través del polen, a través del néctar. Ya no es el mismo polen de acá, que simplemente albergaba los gametos masculinos, sino acá ya es un polen que tiene sabor. De tal manera que los insectos van, es su alimento, consumen primero polen en el estambre e indirectamente están agarrando a los gametos masculinos de la flor. Y luego van al pistilo y en el pistilo se encuentra el néctar, dejando sin querer al gameto masculino caer en el pistilo, donde está el gameto femenino. Y de esa manera se desarrolle la fecundación siendo mucho más ventajoso que es de esto de acá, ¿no? Que era más o menos azaroso ¿cómo se llama? Que el polen se produzca y al producirse ingrese en la flor por el mero movimiento del aire. Esto de acá es un poco más dirigido porque tienen que ver los animales, tienen que ver los insectos, incluso tienen que ver las aves, como lo que es el picaflor, como lo que es el colibrí. Incluso hasta murciélagos se conoce que hacen lo que es la polinización. ¿Y eso es gracias a quién? Gracias al desarrollo nuevo que han tenido las flores. Ahora, se desarrollan las flores, entonces se da la fecundación y en la fecundación se producen las semillas y alrededor de ello el fruto. El fruto es una ventaja para las angiospermas, también es una ventaja. ¿Por qué? Porque el fruto permite atraer animales hacia lo que son las plantas. Y si atraes los animales al verse atraídos van a comerse a los frutos, porque son apetecibles para ellos, pero no van a pasarse a las semillas, porque las semillas son bastante resistentes. Lo van a botar, lo van a escupir por ahí, lo pueden excretar por ahí, pero van a transportarlo. Transportan a las semillas a otros lugares. Y si el lugar es adecuado, entonces la semilla va a germinar. Y acá sigue siendo igual, ¿no? De manera un poco más dirigida a cargo de los animales, no como acá, que simplemente las semillas caían y el aire se encargaba de llevarlo a otros lugares. Como que resulta el transporte de semillas y la polinización en las angiospermas menos azarosa. Bien, esas son las ventajas que tienen los angiospermas. A su vez, lo dividimos en monocotiledóneas y dicotiledóneas. ¿Y esto por qué se caracterizan? Bueno, el término mono sabemos es uno, dos. ¿Qué es un cotiledón? Y el cotiledón es un tipo de estructura que se forma en la semilla. Algunas semillas tienen un solo cuerpo, se les llama un cotiledón, y otras se pueden dividir en dos, y ahí hablamos de dicotiledóneas. Y a partir de acá podemos recordar ciertas semillas que consumimos, ¿no? Por ejemplo, las lentejas, las cuales no se pueden dividir en dos. Es así que las lentejas serían monocotiledóneas. Lo mismo con el arroz. El arroz como tal que consumimos no lo dividimos en dos, siendo así monocotiledónea. En cambio, ¿qué pasa con las habas, por ejemplo? Y las habas, que son semillas que consumimos, terminan siendo dicotiledóneas, porque si habrán consumido, sabrán que se pueden dividir en dos. Esa es una manera de reconocerlo, ¿no? Ahora, otras maneras de reconocer aparte de ello es a través de la estructura de las hojas. Por ejemplo, si la nervadura es ramificada, termina siendo dicotiledónea. ¿Como cuál? Como en el geranio, por ejemplo, como en diversas plantas a las cuales pudieron haber tenido acceso. Si la nervadura es paralela, es monocotiledónea, como pasa con el pasto, pasa con el plátano, como pasa en realidad con todas las palmeras, ¿no? Con toda la planta de tipo palmera, como lo que pueden ser la planta de coco, por ejemplo, son de nervadura paralela. Es como si las hojas estuvieran cortadas, ¿no? Pero eso lo conocemos como nervadura paralela. Lo mismo pasa con el maíz. La planta de maíz conocida como chala tiene una nervadura paralela. Las orquídeas también tienen una nervadura paralela. Aparte de las hojas,
vamos a encontrar a los haces vasculares. ¿Qué son haces vasculares? Son básicamente cómo se disponen el xilema y el floema. En las dicotiledóneas se disponen de manera bastante ordenada. Generan algo llamado disco radial. Mientras que en las monocotiledóneas ya no es ordenado, es todo desordenado, todo totalmente esparcido. Y eso es propio, a eso se le dice haces vasculares esparcidos. Otro, piezas florales. Si tienen 4 o 5 pétalos, conocemos como dicotiledóneas. Puede ser 8, puede ser 10, puede ser 15, si es cualquier múltiplo dicotiledóneas. Si es 3 pétalos o cualquier múltiplo de 3, monocotiledóneas. Ahora, respecto al polen, si el polen tiene 3 poros, dicotiledonia, si es un poro, monocotiledonia. De ejemplo, tenemos acá la orquídea, ¿no? Y la orquídea, la planta de orquídea, en este caso en la imagen se ve que tiene 3 pétalos. Y eso es porque pertenece al grupo de las monocotiledonias. Bien. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Ok, parece que no. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ciclo de vida de los angiospermas. Bueno, esto igual ya lo hemos visto en la parte de reproducción, ¿no? Tenemos lo que es acá no, ya no tendrá tanta importancia como pasaba en el resto. Esto será igual que en las gimnospermas, ¿no? Claro, un tanto diferente, pero no hay gametofito, no hay esporas que se tienen que germinar. Acá la planta produce los gametos directamente. ¿Y qué estructura de la planta produce gametos? Las flores. Y acá las flores pueden ser hermafroditas. Y hermafroditas porque una misma flor puede producir tanto gameto masculino como femenino, como pasa en el ejemplo de la imagen, donde los estambres de la flor producen gameto masculino a través de un proceso llamado microesporogénesis. ¿Y por qué micro? Porque los gametos masculinos son pequeños, mientras que lo que es el pistilo produce el gameto femenino a través de un proceso llamado megaesporogénesis. Y por eso vamos a ver conceptos relacionados con ello, ¿no? Por ejemplo, acá el concepto de microspora, microesporangio, microsporocitos, todo micro. Acá todo logramos micro. Pero lo que nos interesa acá es la producción de qué? La producción del núcleo espermático, ¿no? Un núcleo espermático, el cual es el gameto masculino. Lo tenemos acá, creo. Núcleo espermático. Núcleo espermático es el nombre del gameto masculino. Mientras el núcleo del óvulo es el nombre del gameto femenino. El núcleo espermático se produce a través de un proceso llamado microesporogénesis y el núcleo del óvulo a través de un proceso llamado megaesporogénesis. Bien, ¿qué tenemos acá entonces? Se produce el polen, ¿no? El llamado polen, el cual sirve para atraer a las abejas. Y bueno, las abejas consumen polen, pero un poco de polen se queda en la boca. Y es ahí que cuando van por el néctar dejan caer el polen, ¿no? Y acá cae lo que es el núcleo espermático, bueno, acá lo colocan como esperma, y cae a lo largo de algo conocido como tubo polínico. ¿Y qué es el tubo polínico? El tubo polínico es una especie de camino que se va construyendo a través de lo que es el estilo, o sea, de lo que es el conducto del pistilo, y está a cargo de la célula del tubo, ¿no? Esta célula del tubo se encarga de construir una especie de camino por el cual va a caer el núcleo espermático, si no pudiera dañarse. Tal manera que el núcleo espermático va a caer hasta llegar a dónde, hasta llegar acá, hasta llegar al ovario, donde está el núcleo del óvulo. Pero no solo se requiere el núcleo del óvulo. Acá se requiere a los núcleos polares. Núcleos polares que van a fusionarse generándose un núcleo secundario. Los núcleos polares se fusionan, generan un núcleo secundario y este es importante también. ¿Por qué? Porque acá los angiospermas, y esto recuérdenlo bien, se caracterizan por tener una fecundación doble.
Y es que son dos núcleos espermáticos los que tienen que llegar al ovario. Uno de ellos se va a unir con el núcleo del óvulo, generando ¿qué cosa? Generando el llamado cigoto, ¿no? Al darse la unión se genera el cigoto, pero la semilla no solamente cigoto o embrión, ¿no? Bueno, acá se llama cigoto, luego crece y se forma un embrión. La semilla no es solamente eso. A la hora de darse la segunda fecundación, es decir, el núcleo espermático con el núcleo secundario, se forma algo llamado endospermo. Y ese endospermo, ¿cuál es su función? Ser reserva de nutrientes. Y es que la semilla no va a germinar inmediatamente. Primero tiene que desarrollarse el fruto, primero tiene que venir un animal a comerlo, de tal manera que el embrión requiere nutrirse. ¿Cómo se nutre? A través del endospermo. Bien, así que el endospermo es producto de la segunda fecundación. Así que recuerden, esta es una fecundación doble. Acá tenemos entonces la doble fecundación y de hecho acá se explica bastante bien, ¿no? El primer núcleo espermático se fusiona ¿con quién? Con la célula del huevo, conocida como ósfera también, ¿no? O significa huevo. Y se produce el cigoto, el cual va a dar origen al embrión de la semilla. Ahora, el segundo núcleo espermático del que estamos hablando se fusiona con los núcleos secundarios, dando origen al albumen, pero que albumen es lo mismo que endospermo. Albumen es lo mismo que endospermo como tal. De tal manera que acá, por ejemplo, repitiendo esto, vamos a tener lo siguiente. Bueno, la planta como tal desarrolla la flor, en la flor vamos a tener el estambre, dentro del estambre están las anteras, se desarrollan los granos de polen y lo que hace la abeja o cualquier insecto es llevarlo, ¿no? Llevar los granos de polen hasta lo que es el pistilo, de tal manera que cae, se forma el camino y se fusiona. ¿Se fusiona con quién? Tienen que llegar sí o sí dos núcleos espermáticos, porque uno se fusiona con la ósfera para desarrollar lo que es el embrión, y otro se fusiona con los núcleos secundarios para desarrollar lo que es el endospermo. Y así en conjunto terminen formando lo que es la semilla. Ya luego de la formación de semilla se desarrolla el fruto. Y la planta tiene que esperar, ¿no? Hasta que venga un animal, se coma el fruto y deje la semilla por ahí y la semilla pueda germinar y desarrollar una nueva planta. Bien, ese es el ciclo de vida de una angiosperma. Pasamos a la siguiente diapositiva. Plantas alimenticias. En plantas alimenticias vamos a tener lo siguiente. Principales usos. Con la parte anterior hemos finalizado lo que es la parte del desarrollo de las plantas, ¿no? Las principales plantas que hemos encontrado. Ahora hablaremos de las plantas alimenticias, que no solo puede ser pregunta de biología, sino pregunta de historia, sobre todo las plantas cosmopolitas, que no son de nuestro continente, sino que fueron introducidas aquí, o sea, ahora sí crecen aquí, pero no se originaron aquí, en las plantas propiamente nativas, ¿no? Que surgieron aquí. En ese caso tenemos a cuáles, tenemos a la yuca, por ejemplo, y al camote, que son tubérculos, y los tubérculos, recuerden, pueden ser raíces, pueden ser tallos, como pasa con la papa, con la oca y con el oyuco. Bueno, acá recordar bastante bien a lo que es la mashua y a lo que es la maca, ¿no? En lo que es los frutos oriundos de América, bueno, está el zapallo, está la palta, está el algarrobo, está el ají, está un tipo de plátano, está lo que es el aguaje, bastante conocido en la selva, etcétera. Igual la tuna, ¿no? Que es propia ya de zonas de sierra costa. En cuanto a las semillas, vamos a tener lo siguiente. Tenemos a la quinoa y la kiwicha y a la cañigua junto con el tarwi, ¿no? El famoso chocho. Y en cuanto a hojas a flores, vamos a tener a lo que es el paico, que se usa mucho a manera de infusiones en lo que es la parte de la sierra, lo que es la muña, lo que es el huacatay, que se usa ya como ingrediente para distintas comidas, y lo que es el yuyo, aunque el yuyo no es una hoja ni una flor, ¿no? El yuyo es un alga, pero bueno, acá lo terminan colocando.
Bien, esas son las plantas nativas que podemos encontrar y el uso es fundamental para la alimentación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Plantas medicinales. El uso de las plantas no solo se basa en la alimentación como tal, sino que tiene bastantes propiedades interesantes que pueden sernos bastante útiles. Claro está, no hay que depender totalmente de ellas, no, no hay que dejarnos llevar porque estas plantas son milagrosas. Pueden ser bastante útiles, sí, pero si se tiene un problema bastante serio, no vale arriesgarse con ello. Bien. Hablemos un poco de las plantas, ¿no? Hay muchas más que esto, pero hablaremos de las principales. Por ejemplo, las relajantes, la de carácter relajante, como es el agua de manzanilla, el agua de toronjil, por ejemplo, ¿no? Y se toman a manera de infusiones. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, de lo que yo he visto, se agarra la planta sin raíz, se coloca en agua y se hierve por un cierto tiempo hasta que el olor de la planta o lo que bote la planta se impregne en el agua y se usa a manera de infusiones. El agua de manzanilla, por ejemplo, ¿no? Lo cual es bastante útil para ustedes, sobre todo, ¿no? Ya que estudiar y sobre todo porque recién están comenzando hace que se estresen más y ya en tiempos de universidad, con los exámenes, uno se estresa más y deja de lado que es más importante, quizá, el cual es el estado de ánimo o el estado de salud. Si uno está nervioso, si uno está estresado antes de un examen, como que va a ser más fácil que tienda a fallar una pregunta. Es por eso que relajarse termina siendo un factor fundamental, ¿no? En el desarrollo de preguntas, en el desarrollo de examen. Y eso ustedes como estudiantes, como por lo que yo he visto, se deja de lado. Se piensa que estudiar, sí, obviamente es fundamental, pero el estado de los nervios es súper importante. De nada sirve que estudies, que hayas estudiado todo si ese día te agarran los nervios y se te olvida todo. Es por eso que tener controlado los nervios, saber qué si somos muy nerviosos, conocernos a nosotros mismos y de esa manera evitar que pase ese tipo de cosas. Y acá nos pueden ayudar este tipo de plantas, ¿no? Como y no los fármacos precisamente, ¿no? Porque por ahí una persona que ignore esto quiera tomar inmediatamente fármacos y los fármacos, si bien son útiles, también pueden agravar ciertas cosas. Esto es algo bastante interesante para lo que es la relajación de los ánimos. Bien, la manzanilla, relajantes, plantas de tipo relajantes. Cicatrizantes, y en las cicatrizantes tenemos a la sábila. Y yo recuerdo que usaban esta planta para cuando sufría heridas, al menos yo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacían? Cortaban a la sábila y la sábila tiene los haces vasculares bastante pronunciados, o sea, tú observas la savia ahí mismo, una especie de líquido verde, de tal manera que eso lo usan y obviamente después de lavarlo lo sumergen en la herida para que acelere la cicatrización. Y es que nuestras propias células ayudan en que cicatrice la herida, siempre va a cicatrizar. Claro, si son heridas leves, no va a terminar cicatrizando, pero con esto se acelera el proceso, ¿no? Plantas de carácter cicatrizante, plantas de carácter desinfectante. Y esto es porque se sabe que estas plantas igual pueden colocarse en una herida y de esa manera evitar que la herida se infecte, porque mata a las bacterias que puedan acercarse, ¿no? A ese tipo de herida. Antioxidantes y o antimutagénicas. Y estas son las clásicas plantas que por ahí seguramente habrán escuchado que te dicen que previenen el cáncer. Previenen el cáncer o que son anticancerígenas. Y pueden hacerlo y por ahí pueden hacerlo. Y es que deben saber que el cáncer se da por lo que son mutaciones, ¿no? Y las mutaciones van creciendo a lo largo de que envejecemos. O sea, mientras más envejecemos, más probabilidad de que nos dé cáncer. Y es las mutaciones de quién los genera, lo genera algo llamado oxidación. Y es por eso que las plantas conocidas como antioxidantes lo que hacen es reducir la oxidación. Reducen la oxidación, reducen la probabilidad de que haya mutaciones. Y si pasa eso, entonces reduce la probabilidad de que haya o que surja el cáncer. Y ahí tenemos a las brasicáceas, ¿no? Las famosas brasicáceas. Coliflor, col, brócoli, como tal. Hipertensoras. Y las hipertensoras son las plantas que sirven para la hipertensión.
¿Y qué es la hipertensión? La hipertensión lo que busca es, lo que es la hipertensión es el aumento de la presión arterial. Aumento de la presión arterial, lo cual suele ser bastante usual cuando ya somos mayores, ¿no? La presión arterial aumenta y eso afecta, ¿no? O sea, dependiendo de nuestro estado de ánimo, la presión arterial puede bajar o subir, pero si está constantemente alta, puede llegar a ser peligroso. Y es que en algún momento la sangre puede dejar de circular. Es por eso existen estas plantas hipertensoras para la hipertensión, como lo que es el caso del quión, ¿no? No es que el quión se coma, ¿no? Sino que se toma a manera de infusión. Se lo colocan en una infusión junto con otras hierbas. Litolíticas. Lito significa piedra, lítica significa destruir. Y acá tenemos a las famosas chancapiedra. ¿Y para qué son las litolíticas? Habrán escuchado el concepto de piedras en el riñón. Bueno, piedras en el riñón es un concepto común que suele usar el público para para los famosos cálculos renales. Y es que el riñón lo que se encarga es de filtrar toda la sangre, ¿no? Lo que hace es que toda la sangre va a pasar a lo largo del riñón y luego se filtra. Esos excesos se botan. O sea, si consumimos sal en exceso, se va a botar. Pero ¿qué pasa si el consumo es demasiado excesivo? Entonces la sal poco a poco se va a ir almacenando en el riñón y se van a generar como pequeñas piedritas de sal. Esas son las piedras en el riñón o cálculos renales. Esto a la larga va a ser peligroso. ¿Por qué? Porque las piedritas van a tener que salir del riñón y la uretra es algo bastante angosto, de tal manera que va a generar dolor en todo el cuerpo y va a ser bastante doloroso, ¿no? Es por eso que se busca romper con esos cálculos renales y ahí es donde está la chancapiedra, ¿no? Una hierba bastante requerida en estos tiempos, sobre todo, ¿no? Porque todo se consume con cantidades de sales y por eso hay varias personas a las que le da cálculos renales. Así que tienen que tener cuidado con su dieta, sobre todo si es que tienen familiares a los cuales les da cálculos renales, ya que hay mayor predisposición a que ustedes tengan cálculos renales. Las plantas hipotensoras. Lo opuesto a hipertensoras, ¿no? O sea, hipotensoras, ¿por qué? Porque disminuyen la presión arterial. ¿Y es que qué sucede? ¿Que la presión arterial sea alta es malo? Sí, es malo. ¿Que sea baja es malo? También es malo. Tiene que estar en una presión normal. Y la presión arterial baja puede llevar a que deterioro de la salud como tal. A los famosos depresión, ¿no? Cuando estás decaído, cuando estás deprimido, bueno, eso es por la baja presión arterial. Y bueno, frente a ello tenemos entonces a lo que es la maracuyá, por ejemplo, ¿no? Y esto es como plantas, como algunos tipos de plantas que se pueden encontrar. Quizá ustedes conozcan más, pero ya saben, la utilidad de las plantas no solo es como alimento, sino que tienen propiedades medicinales bastante interesantes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Plantas de uso industrial o artesanal. Y acá nosotros lo vamos a dividir en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Acá, ¿quiénes tenemos? Tenemos a las palmeras. Y sabemos que todas las palmeras son monocotiledóneas. ¿Por qué son importantes? Por la madera, por las hojas que se suele usar en construcción, por ejemplo, sobre todo en la selva. Palma aceitera, obviamente para el aceite, ¿no? Y por el tipo de estructura de la hoja ya sabemos que es monocotiledónea. El coco, que es un tipo de palmera también, y sabemos por el fruto, por la madera, por las hojas. La totora y el junco, que es útil para construir los caballitos de totora, en el caso de junco para la construcción de los techos de las casas, al menos en los Andes, ¿no? El agave y la cabuya, tiene como utilidad la construcción de herramientas. ¿Por qué? Porque son las hojas son bastante duras, llamadas carnosas como tal. No son ligeras como estas de acá, de tal manera que es útil para construir determinados accesorios. Bien, agave y cabuya. Dicotiledóneas encontramos ya a los algodoneros, obviamente por el algodón y su importancia en la industria textil, al girasol por su importancia en la producción de aceite y en la obtención de flores, y al cedro por su importancia en lo que son la obtención de madera. Pasamos a la siguiente diapositiva.
especies amenazadas de flora silvestre, y así como pasaba con los animales, el consumo excesivo, en este caso de plantas, o la tala excesiva de plantas, lleva a que disminuya la cantidad de especímenes y eso va a ser peligroso para los ecosistemas. Lo veremos mejor cuando toquemos el tema de ecología, ¿no? Y de cadenas alimenticias. El cedro, tala excesiva de árboles, ¿no? Y es que talan y no siembran los árboles. Además que los árboles le toma tiempo crecer. Y por ese mecanismo de polinización, como hemos visto, les toma más tiempo, de hecho, que puedan reproducirse. Es por eso que el hecho de talar excesivamente los árboles lleva a que se disminuya la cantidad de especímenes. Los mangles, lo mismo, destrucción. Y es que no solo las plantas las destruyen porque las requieren, sino que también las destruyen porque quieren obtener un espacio, quieren obtener un terreno. Y es bastante habitual en estos tiempos destruir bosques para obtener espacios donde construir, porque así destruyes bosques, obtienes terreno donde construir y puedes vender esos terrenos. Y es bastante habitual que terminen haciendo eso. Pasa con los mangles. En el caso de uña de gato, es una planta medicinal bastante especial que tiene propiedades bastante interesantes, pero lo que hacen es depredar a la planta, ¿no? O sea, cortar y nadie siembra y es por eso que ha llevado a que sea una especie amenazada. En el caso de la puya raimondi, tiene una propiedad bastante especial, conocida como antipaludismo. ¿Y paludismo qué es? Paludismo es lo mismo que la malaria, ¿no? Se sabe que puede llegar a combatir la malaria como tal. Es por eso que es importante, pero lo que ha llevado a la amenaza o a que disminuya la cantidad de puyas Raimondi en lo que es el país es su tala, la tala de la puya Raimondi. ¿Y por qué lo talan? Porque es importante y exactamente no, sino porque los perjudica. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en donde se encuentra la puya Raimondi es bastante habitual que suelten a los ganados, ¿no? Y que los ganados paseen por ahí. Bueno, los ganados van e intentan comerse la planta de puya de Raimondi, pero la puya de Raimondi ha desarrollado un mecanismo de defensa, que son estas espinas de acá. Entonces la vaca o la oveja va y se choca con estas espinas, se termina hiriendo o hasta se termina muriendo. Y de esa manera los ganaderos, al no querer perder su ganado, ¿qué es lo que hacen? Van y talan a la puya. Talan a la puya de Raimondi para que de esa manera no termine afectando a los animales, ¿no? Y lleva a que se considera una especie amenazada. La quina, otra propiedad interesante, ¿no? Como tal, propiedad medicinal que presenta la planta de la quina y por eso, ¿qué es lo que hacen? Van y lo talan. Talan para de esa manera poder vender su madera, poder vender sus hojas. La flor de Amancaes, bueno, esto ya es más por un carácter ya ornamental, o sea, servir la flor como adorno, lo mismo de siempre, colecta excesiva de la flor de Amancaes sin sembrarla como tal. Y ese tipo de cosas llevan a que tengamos estas especies amenazadas en la flora. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, llegamos a la parte final entonces, donde tenemos los componentes principales de la SAN. ¿Qué es la SAN? Es la seguridad alimentaria y nutricional. Eh, Perdón, esto ya no trata de plantas, sino trata netamente de alimentos. Y es que lo que busca la FAO, que es la Organización Mundial de Alimentos, es que cada país tenga estabilidad o ciertos requisitos y la gente de esos países no pase hambre. Obviamente esto es netamente teórico, ¿no? Pero para buscar cumplirlo es que sientan estos cuatro pilares, conocidos como pilares de la seguridad alimentaria y nutricional, o pilares de la SAN, ¿no? Claro, SAN por las siglas en inglés. Pilares de la SAN. ¿Cuáles son? Son cuatro. Consumo, acceso, lo que es el consumo, lo que es el acceso, lo que es la disponibilidad y lo que es utilización. Bueno, ¿el consumo a qué se refiere? El consumo se refiere a estabilidad como tal, ¿no? Estabilidad de los alimentos. ¿Y en eso qué me refiero? A que cuando haya cosas por ahí, desastres como tal, el país debe estar preparado
No es que ocurra un desastre y el país no tenga reservas de alimentos, sino toda la gente se le muere de hambre, como puede ser un terremoto, por ejemplo. Tiene que tener las suficientes reservas para resistir ese desastre, o lo que puede ser un desastre natural o algo que sucede. Y en eso se siente el consumo de alimentos, en la estabilidad. El acceso se trata de darle los medios de producción. ¿Medios de producción de quién? A las personas que producen los alimentos. ¿Quiénes son los agricultores? ¿No? Al final los agricultores son los que producen la mayor cantidad de alimentos para todas las personas en una nación. Otro, utilización o aprovechamiento biológico. Bueno, como lo dice el mismo nombre, ¿no? Se trata en aprovechar. ¿Aprovechar qué cosa? Aprovechar la diversidad, por ejemplo, aprovechar la diversidad en alimentos para que así haya variedad y haya la nutrición necesaria para todo tipo de persona. Y luego está el concepto de disponibilidad. Disponibilidad a nivel nacional, donde haya producción, donde haya almacenamiento y ayuda alimentaria para todas las personas en general. Es así que tiene que haber conceptos de seguridad en el consumo. Siempre debe haber acceso a alimentos, siempre tiene que tomarse las determinadas medidas. Disponibilidad para que siempre esté disponible, utilización para que siempre se aproveche la diversidad y acceso, tener acceso a las herramientas para conseguir el alimento adecuado. Bien, y de esa manera finalizamos con la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o consulta hasta ahí. Y si no es así, pasamos a lo que son las claves de la separata. Ok, parece que no hay alguna consulta, entonces pasamos a responder lo que son las preguntas. A ver, veamos. La pregunta número 1. Una división del reino Plantae comprende organismos fotosintéticos y planctónicos, cuya única célula presenta una cubierta con sílice llamada frústulo, además de componentes citoplasmáticos como crisolaminarina y fucosantina. Estos organismos se denominan. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 1? La E. A ver, la E. Franco también me dice la E. Rodrigo me dice la B. Veamos. Leamos primero esto, ya que nos podemos confundir. Organismos fotosintéticos y planctónicos. Bueno, como todas las plantas, ¿no? Aunque planctónicos, si te dice planctónicos, plancton hace referencia al mar, ¿no? Bueno, acá tenemos todas algas, cuya única célula unicelular. De acá ya descartamos, ¿no? Rodofitas, feofitas y clorofitas, porque estas son netamente pluricelulares. Presenta una cubierta con sílice. Y el sílice es algo raro encontrar los seres vivos, pero quienes presentan sílice lo presentan las crisofitas. Y si no queda claro, seguimos leyendo, además de componentes citoplasmáticos como criso, laminarina, criso igual que crisofitas. Fucosantina sí, presentan las crisofitas, las feofitas también, pero aparte de todo lo que sí ya se ha dicho anteriormente, no son feofitas, son las crisofitas, así que en la 1 es la E. Bien, muy bien, la 1 la E. Vamos en la 2. Se considera que las plantas terrestres evolucionaron a partir de algas de la división clorofita, debido a que ambos grupos presentan. ¿Cuál sería la respuesta en la 2? A ver, ¿cuál creen que sea la respuesta en la 2? Ahí, veamos, veamos cuál será en la 2. Clorofilas A y B, eso lo hemos señalado, ¿no? La clorofita
presenta clorofila del mismo tipo. ¿Cuáles son? La A y la B. Tilacoides equidistantes, y eso también lo hemos señalado. En el caso de los tilacoides está ordenado, tanto en clorofita como en plantas terrestres. Así que hasta acá las dos se cumplen. Unicelulares y pluricelulares. Y no, las plantas terrestres no son unicelulares, todas son netamente pluricelulares. Y lo mismo pasa con clorofitas, así que la 3 no es. Reservas de grasas saturadas. Y no, las plantas terrestres, ¿cómo reservan energía? A través de almidón. Así que en la 2 sería 1 y 2 y eso es la E. Muy bien, la 2, la E. A ver, veamos. En la alternancia de generaciones de las pteridofitas, el gametofito es mucho más pequeño que el esporofito. Este estadio es haploide y contiene a los gametos masculinos y femeninos. Comúnmente es denominado como, ¿cuál sería la respuesta en la 3? La B. A ver, la 3. En la 3 la respuesta es la B. Muy bien, prótalo. Claro, acá te dice, la alterancia del gametofito es mucho más pequeño que el esporofito. Claro, el prótalo es una pequeña hojita, ¿no? Ese estadio es haploide, como todo gametofito, y contiene los gametos como todo gametofito, ¿no? O sea, si te obviaban esto era lo mismo, pero bueno, lo pusieron. Comúnmente es denominado prótalo. Bien, en la 3 es la B, prótalo. Anterozoide es un gameto. Grano de polen, nada que ver en pteridofitas, cápsula tampoco, y protonema es algo que encontramos en los briofitas. Bien, en la 3 es prótalo, en la 3 es la B. A ver, la 4. El cuerpo vegetativo de los musgos foliares está dividido en 3 regiones. Una de ellas es la región rizoide, estructura encargada de... ¿Cuál es la respuesta en la 4? La B. Sí, exacto, fijación al sustrato. Recuerda, se le llama rizoide porque parece una raíz, pero solamente parece. El tema de la absorción que es propia de las raíces no lo realiza la rizoide. Por ahí ustedes se olvidan, no dicen rizoide, seguro lo mismo que la raíz. Y no, la rizoide no absorbe nutrientes, la rizoide se fija al sustrato. ¿Qué es fijarse al sustrato? Es quedarse en ese trozo de tierra y mantenerse firme ahí. Eso significa fijarse al sustrato. La 4, la respuesta es la B. Bien. La 5. En las selvas tropicales existen plantas con apariencia de árbol, pero carecen de flores y frutos. Sus hojas son frondas y su tronco en realidad es un rizoma vertical y aéreo, sin corteza ni madera. Por estas características podemos deducir que en realidad son, ¿cuál creen que sea la respuesta en la 5? ¿Qué tipo de planta se tratará? La C. La C, gimnospermas. A ver, ¿alguien más dice la C? Franco también dice la C. En las selvas tropicales existen plantas con apariencia de árbol, pero carecen de flores y frutos. Las gimnospermas, recuerden, tienen flores. No son iguales que en las angiospermas, pero tienen flores. Sus hojas son frondas. ¿Recordarán a quién corresponde las frondas? A los helechos. A los helechos. ¿Y cuáles son los helechos? Los pteridofitos. Los pteridofitos. Entonces la 5 es la E, ¿no? Pteridofitas. Bien, por eso cuando lean tienen que leer muy bien. Si no están seguros, pasen a la siguiente pregunta y ya déjenlo para el final. Si no están seguros, mejor no lo respondan todavía. La 5 es la E. 6, la 6. Un grupo de científicos encontró un yacimiento con algunas fósiles de árboles. Al analizar los tejidos mineralizados del tronco, encontraron anillos de crecimiento y con una disposición de xilema y floema muy similar a los árboles de flores rojas que crecen en el área. Con esos datos se puede deducir que dichos fósiles pertenecen, esto ya es más rebuscado. Para empezar, como te dice flores rojas, no se refiere a gimnospermas, ¿no? Y el resto descartado también, porque flores rojas es
las flores de las gimnospermas no tienen un color de esa manera. Acá sí que acá estaríamos entre estas dos. Y bueno, anillos de crecimiento. ¿Qué son anillos de crecimiento? Es rebuscado porque esa parte no lo he explicado y de hecho es rebuscada mencionarla. Anillos de crecimiento es cuando cortamos una planta, cortamos el tallo y vemos a las haces a manera de anillo, o sea, todas bien ordenaditas. ¿Y es a donde lo encontramos? En las plantas llamadas dicotiledóneas. Ahí están los vasos, los xilema y floema ordenados, ¿no? En cambio, donde están desordenados y dispersados, ¿dónde era? Era en mono, ¿no? En el caso de las 6, era una pregunta un poco más difícil, la respuesta es la C, dicotiledóneas. A ver, la 7. En la reproducción de angiospermas se produce una doble fecundación. La primera ocurre entre un núcleo espermático y la ósfera para formar el cigoto, mientras que la segunda involucra al núcleo espermático con... ¿Cuál sería la respuesta en la 7? ¿Recuerdan que era la doble fecundación? Uno era el núcleo espermático con la ósfera. En la otra, ¿qué se fusionaba? ¿El núcleo espermático con quién? Bueno, el núcleo espermático se termina fusionando con el llamado núcleo secundario, el cual se llama también como núcleos polares, ¿no? Núcleos polares son dos células que se fusionan y se conforman el núcleo secundario, que es una célula diploide. Este se une con el núcleo espermático y conforma el denominado endospermo. En la 7 la respuesta es la A. En la 8 es sencilla. ¿Cuál es la respuesta en la 8? Los oros. Ujú. Soros, exacto. La respuesta es soros. Ustedes me dirán esporangios. No, los soros albergan a los esporangios. Acá no vemos a los esporangios. Los esporangios están dentro de los soros. En la 8 la respuesta es la C. Soros. Pasamos a la 9. Christine le comenta a su madre que se siente muy ansiosa por la cercanía del examen de admisión. Frente a ello, su madre le sugiere consumir una infusión a base de raíz de valeriana. Esta sugerencia se sustenta en que dicha planta presenta propiedades. ¿Cuál sería la respuesta en la 9? Relajante. Sí, relajante. Por mera inferencia, ¿no? Si se siente ansiosa la cercanía del examen de admisión, entonces tienes que eliminar esas ansias. ¿Con quién? Con una planta de carácter relajante. Bien, en la 9 la respuesta es la C. Pasamos a la siguiente. A ver, el alga Chondracanthus chamisoi, más conocida como yuyo, es un característico ingrediente ornamentativo en el ceviche, el plato tradicional por excelencia en el Perú. ¿A qué división pertenece este organismo? ¿Cuál es la respuesta en la 10? La B. Sí, exacto, la B, Rhodophytas. El yuyo pertenece al grupo de las algas rojas. Quizá no lo veamos como rojo en los platos de comida, pero sí pertenece al grupo de algas rojas. En la 10 la respuesta es la B. Pasamos a la 11. Entre los restos de las antiguas culturas pre-incas e incas se han encontrado artículos como redes para capturar peces y aves, ondas, guaracas y sogas, elaboradas a partir de plantas andinas de hojas carnosas como las siguientes. ¿Cuál será la respuesta en la 11? Aunque ella es más rebuscada. Digamos, algodonero y girasol.
Bueno, el algodonero y girasol no tienen hojas carnosas como tal, ¿no? Y no sirven para esto. La A descartada. La col y cabuya. Bueno, la cabuya no la conocemos. A la col sí y no, tampoco sirve para esto. Quina y huito. La quina no tiene hojas carnosas como tal. Bueno, sí las presenta en parte, pero el huito no. Acá es rebuscado porque no conocemos acerca de algunas plantas, ¿no? En este caso, la agave y la cabuya te sirve para estas cosas. El confrey es una planta tipo hierba. La agave y cabuya te sirve para estas cosas. Y hojas carnosas se refiere a esto de acá, ¿no? Que estaba en la imagen. ¿Qué es esto de acá, no? Que son hojas puntiagudas que no son fáciles de romper y es por eso que te sirve para construir ese tipo de instrumentos. La 11, la respuesta es la D. A ver, en los siguientes dúos de plantas, ubicar aquel que presente un ejemplar con propiedad antipalúdica y con propiedades anticonceptivas. Bueno, en este caso, igual, es rebuscada. La quina. La quina tiene una propiedad, esa propiedad antipalúdica. Antipalúdica, ¿qué significa? Palúdica viene de paludismo, paludismo es malaria. Es así que la quina se dice que, bueno, de hecho está algo comprobado, es capaz de contrarrestar esta enfermedad, que ya la describiremos en el tema de enfermedades, ¿no? Es contrarrestar, es capaz de contrarrestar a la malaria, por eso se le dice antipalúdica. Mientras que el huito se sabe que tiene propiedades anticonceptivas y funciona a manera de pastilla del día siguiente, ¿no? Claro, hay que saber prepararla también. Es así que en la 12, la respuesta es la D, quina y huito. Algo rebuscada también la pregunta. Estamos a la 13. Dentro de la seguridad alimentaria y nutricional, el solventar las condiciones de inseguridad alimentaria de tal forma que se cuente con alimentos e insumos contingencia para las épocas de déficit alimentario corresponde a uno de los componentes denominado. ¿Cuál creen que sea la respuesta en la 13? Sin necesidad de memoria, por mera inferencia. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Estabilidad. Exacto, estabilidad. Si lo que buscas es solventar condiciones de inseguridad alimentaria de tal forma que se cuente con alimentos, lo que busques es ser estable. Por eso en este tipo de cosas, y hay otros tipos de preguntas quizá que van más allá de este curso, hay preguntas que con solo infiriendo puedes llegarse a la respuesta, como en este caso, ¿no? Acá se trata de estabilidad, según los que nos cuentan acá. Así que en la 13, muy bien, la respuesta es la B. La 14 es similar. Bueno, en este caso ya lo hemos mencionado también, ¿no? Una población aislada por falta de carreteras, sin medios de producción, escasa infraestructura y sin capacidad económica para adquirir suficientes alimentos. Sufrirá de inseguridad alimentaria por insuficiente. ¿Qué pilar se está faltando acá? ¿Cuál será la respuesta en la 14? Acceso. Ajá, acceso. Acceso se trata de eso, ¿no? De darle el material para que puedan conseguir el alimento, ¿no? La 14, la respuesta es la C. Y finalmente la 15. Las plantas espermatofitas con alternancia de generaciones heteromórfica. ¿Qué significa esto? Que gametofito y esporofito son muy distintos. Forman un esporofito con hoja, tallo y raíz, que es más abundante y no depende del individuo haploide para sobrevivir. Basados en el texto podemos afirmar que en las espermatofitas diploides, las espermatofitas son gimnospermas angiospermas, ¿no? ¿Qué son? Bueno, esto ya es rebuscado, más rebuscado, pero incluso podríamos inferirlo. Criptógamas no van a ser, para empezar, así que la C y la D descartadas, porque criptógamas son las otras, lo contrario, espermatofitas. Talofitas, y esta tampoco, porque estas serían las algas, no algo que tiene talo. E inferiores, ¿estas serán inferiores? No, de hecho estas son las más complejas, así que por descarte llegamos acá. Dominante sí, dominante se le dice a las esporofitas diploides porque precisamente solo están como de manera diploide. Haploide es solo donde durante se da la meiosis. Y cormofitos, que esa es una palabra que no se ha mencionado, pero que significa que tiene hoja, raíz, tallo. Es así que en la 15 la respuesta es la B. Bien.
La 15 la B, y de esa manera hemos finalizado con la clase de hoy. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego a todos.